próximo volumen. ¿Por qué el nombre de Ciencia Nueva para la escuela preparatoria? Creo que soy maestro por vocación. Jugué a ser maestro desde pequeño, con mis primos y primas. Soy hijo único. Tuve una escuela extraordinaria en la primaria, el Colegio Alborada. Tuve maestros y maestras, recuerdo a todos. Tuve en la secundaria Tampico 2 años, maestros y maestras extraordinarias. También recuerdo casi a todos. Tuve una escuela excepcional, con compañeros y compañeras excepcionales en el TEC de Tampico. De mis compañeros egresados en 1964 nos seguimos viendo. Hombres y mujeres positivos, extraordinarios, recuerdo a casi todos. En la ida a México fui maestro fundador de un experimento muy generoso llamado Preparatoria Popular, que por cierto lo implementó una gran persona llamada, creo que aún vive, Carlos Sevilla. Después hubo un edificio abandonado en las calles de Liverpool, del DF. Lo arreglamos, lo pintamos y así nació la Preparatoria Popular de Liverpool. Otro edificio también abandonado por la universidad, lo arreglamos, lo adoptamos, lo pintamos y nació la Preparatoria Popular de las calles de Tacuba. Tuvimos también otro experimento pedagógico en la ciudad de Nezahualcóyotl, la Preparatoria Popular de Nezahualcóyotl. Estaba yo y todos muy influidos por un gran pedagogo soviético, Anton Semyonovich Makarenko, y habíamos leído sus libros, El poema pedagógico, Banderas en las torres, Flores de la vida, Conferencias a los padres, Charlas sobre educación infantil y Las cartas a Máximo Gorki. En esa época era un autor que tenía una gran influencia sobre nosotros. Pero también leímos a Alexander Sutherland Neill, un hombre enamorado de la educación. Nos enseñó Makarenko el valor de la disciplina y del esfuerzo. Al hombre hay que exigirle, 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 decía siempre. Y Neill, Alexander Sutherland Neill, con su escuela Summerhill, con sus obras pro y contra de Summerhill. Hablemos de Summerhill. Cuestiones de una terapia radical, Summerhill. Problemas de los padres, problemas de los maestros, cartas a Summerhill, autobiografía y sobre todo una biografía de la escuela extraordinaria. Entonces conjugamos la exigencia con el amor, el cariño y la tolerancia. Pero, ¿por qué Ciencia Nueva? Tuve en la Facultad de Filosofía y Letras maestros extraordinarios y maestras fuera de serie. Un maestro, desgraciadamente ya fallecido, Eduardo Blanquel Gutiérrez, nos habló
de Juan Bautista Vico. Renato Descartes, en una parte de su discurso del método, había lanzado una serie de ataques terribles contra la historia. La historia, dijo Descartes, no sirve para nada. Si Cicerón la definió como la maestra de la vida, porque enseñaba a los humanos a no repetir los errores que se habían cometido en el pasado, Descartes concluía que el hombre volvía a cometer los mismos errores, así que pues la maestra no servía para nada. Esa fue la primera objeción de Descartes a la historia. La segunda objeción: la historia recurre a fuentes. Las fuentes individuales tienen amores y odios, y tienen deseos de ocultar o enseñar ciertas cosas con tendencia. Las fuentes colectivas es lo mismo. Las fuentes pues nos engañan de una forma u otra. Entonces, el segundo argumento: la historia no sirve para nada. Tercer argumento: dice Descartes que para conocer el hecho histórico hay que estar presentes en él, hay que estar cerca de él, pero que eso no es historia. El historiador, en cambio, va al pasado. No lo entiende, dice Descartes. Quieren acusar a los antiguos con valores, con criterios del presente, y eso no es posible y además es injusto. También está el historiador, decía Descartes, atrapado en su máquina del tiempo. El que va al pasado y se queda allá, y ya no tiene nada que decirnos, con una paradoja, decía Descartes. Ve libros viejos y los transforma en libros aún más viejos. Tercer argumento: la historia no sirve para nada. Y el cuarto argumento era también tremendo, demoledor. El hombre solamente conoce lo que hace. La astronomía, la botánica, la zoología, todas esas ciencias, la física, la química, no son ciencias humanas, porque tocan objetos hechos por Dios, fenómenos hechos por Dios. El hombre solamente conoce lo que hace, y el hombre solamente hace matemáticas y geometría. Así que son las únicas ciencias posibles. La historia, no sirve para nada, concluye Descartes. A estas objeciones no se contestó durante casi 100 años. Juan Bautista Vico, un napolitano italiano, Giambattista Vico, en una obra extraordinaria, Ciencia Nueva, en 3 ediciones, la de 1725, la de 1730 y la de 1744, dio respuesta a las objeciones de Descartes. Dice Vico: la historia sí sirve, porque la historia solo parece repetirse, pero la historia nunca se repite. La historia avanza no en corsi ricorsi, como dijo en su primera edición de su obra. La historia avanza en espiral y a veces en helicoide. Las cosas parecen, pero están en planos distintos. Concluía este argumento: la historia es como las mujeres. Hacen siempre lo mismo, pero de diferente manera. Por eso nos encantan la historia y desde luego las mujeres. Y no podemos intentar entender a las mujeres. No vamos a poder, decía Vico. Hay que vivirlas nada más. La historia sí podemos entenderla reconociendo eso. Se mueven planos diferentes y a veces parece retroceder, pero no lo hace. Esa era la respuesta al primer argumento. Al segundo argumento: el pirronismo histórico. ¿Por qué Pirrón? Bueno, por hipotiposis pirrónicas. Pirrón es un escéptico. No cree en muchas cosas y acaba casi por no creer en nada. La historia, las fuentes nos engañan, ¿de acuerdo? Tienden a engañarnos. Los historiadores escriben la historia con un objetivo concreto, y a ese objetivo a veces
renuncian a cierta objetividad, a cierta ecuanimidad. Pues hay que ser crítico de fuentes. Y Vico, precisamente, fue un enorme y capaz, brillantísimo erudito en la cuestión numérica. Él nos enseñó todo lo que había que saber, no solamente sobre la Ilíada, sino sobre los antecedentes de ella, la Cipriada, todo lo que ocurrió antes del rapto de Helena. Y después de la Ilíada, que termina, como ustedes saben, con los funerales de Héctor, seguía pues la Etiópida. Luego venía después la pequeña Ilíada y luego después el saqueo de Troya. Todo eso lo desmenuza Vico con una enorme profundidad y con una enorme erudición. Y nos hace ver que muchos de los relatos arqueológicos son eso, reconstrucciones hechas, pues, tal vez no por Homero, sino por los Aedas, Rapsodas o Varos que congregó Pisístrato en Atenas para hacer estas dos obras por fin escritas. De esa manera, crítica de fuentes. Y él fue un gran exponente de eso. Vico fue que dio respuesta a la segunda objeción de Descartes. La tercera objeción, muy importante. Hay que estar cerca del hecho histórico para entenderlo, decía Descartes. No, responde Vico. Hay que estar lejos. La cercanía nos obnubila. La cercanía nos ciega. El resplandor del hecho impide que lo interpretemos. Además, en un acontecimiento histórico, en una revolución, por ejemplo, ocurren tantas cosas que hay que cribar con el tiempo. En ese momento no sabemos cuál de ellas será historia y cuál no será. Entonces es el tiempo, es la lejanía lo que nos permite hacer un juicio objetivo. El estar cerca de lo hecho histórico nos dificulta su comprensión. Hay que estar lejos para evaluarlo y entenderlo. Y sí, con criterios. No podemos acusar a los antiguos con valores del presente. A los antiguos no se les condena ni se les premia, se les trata de entender. Esta fue la tercera forma en que Vico dio respuesta a la tercera objeción de Descartes. Y la última, impresionante. De acuerdo, le dice, y aquí Vico parece hablarle en persona a Descartes, a quien admira mucho. De acuerdo, querido Descartes. De acuerdo, que el hombre solamente conoce lo que crea. De acuerdo, Descartes. Las matemáticas y la geometría son creaciones estrictamente humanas. Pero antes que matemáticas, antes que geometría, el hombre hace historia. El hombre es historia. El hombre es su historia. Las matemáticas tienen su historia. La geometría tiene su historia. Y hasta tú, querido, admiradísimo, pero equivocadísimo Descartes, eres historia. Tienes tu historia. Por eso, por esa expresión y por esa clase que intenté reproducir, pero que ni de chiste, nos tenía llorando a mí por lo menos el maestro Blanquet, le puse a la escuela preparatoria Ciencia Nueva. Y voy a iniciar a partir de ahora una serie de pláticas sobre esta escuela, no porque yo la haya hecho, porque no es creación mía, fue creación colectiva. De muchos extraordinarios maestros y maestras, increíbles, y de alumnos también que están ahí, que están presentes y cuyas mentes siguen trabajando por el bien de México. Si algo me ha enseñado la práctica magisterial es la bondad también de los alumnos. Siempre recuerdan lo bueno y lo malo que uno hizo y que cometió y que comete y sigue cometiendo se les olvida. Bendita memoria colectiva de estos alumnos maravillosos que nos ha dado Dios y el tiempo. Gracias.